Alejandro Luperca Morales es nacido en Ciudad Juárez en 1990, es graduado de la licenciatura en Teoría y Crítica del Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha participado en diversas exhibiciones, entre las que destaca Hotel Juárez en la Sala Arte Público Siqueiros en el 2015, la 14ª Bienal de La Habana, México, y The Future in Writing Collection Foundation Benetton 2015, la 19ª Bienal de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia en el 2014 con el premio de adquisición, quinto Festival Art Apart en Francia 2014, el Festival Internacional de Belo Horizonte en Brasil 2013, y como curador ha desarrollado el proyecto Index Archiving in the Age of Violence en el Rubin Center of Visual Art en el 2014, Horror Planning en el 2013 y Horror Plenty, demasiado lleno, demasiado ruido en el Espacio de Arte Contemporáneo en Montevideo, Uruguay en el 2015, y en el tercer salón ACME, representando al Estado de Chihuahua en México, el Estado de Chihuahua en México DF en el 2015. Actualmente está a cargo del proyecto Simpala, que es un espacio exhibitivo y biblioteca móvil en Ciudad Juárez, y fue seleccionado como curador internacional para el programa distrital de estímulos de Fundación Gilberto Alzate en Navideño 2015 en Bogotá, Colombia. Bueno, ayer preparé un texto para este foro. A mí me es más fácil leer las cosas, entonces voy a dividir, si me alcanza el tiempo, entre leerles este pequeño texto y luego ya mostrarles un poco más cosas técnicas del proyecto. O sea, entonces, más o menos para que vean cuál es la posición que tengo a partir de la ciudad y cómo es que yo entiendo la ciudad y sobre todo el arte local. Bueno, les iba a poner unas frases también bien bonitas. Si quieren se las leo. Bueno, es nada más como para que lo tengan presente dentro de todo lo que estoy diciendo. Estas son cuotas que saqué de varios libros de arte. Entonces dice: el artista se pregunta qué es lo que puede hacer cuando ve al mundo fragmentado a su alrededor, pero como artista no puede hacer nada más que ser un artista. Ese es de Sol Lewitz. Y una exposición no guarda relación únicamente con la historia del arte. Se trata de un acto político porque es una intervención pública e, incluso si ella misma lo ignora, se trata de una toma de postura dentro de la sociedad. De George D.D. Huberman. Entonces, ¿no? Bueno, ok. ¿Se escucha ahí? Bueno, ¿sí? Ok. Durante las primeras 2 semanas, a ver, ¿sí? Ok. Durante las primeras 2 semanas que operó Proyecto Simpala, había llegado a la puerta de mi casa un pequeño sobre con libros y revistas, entre los que se encontraba notas sobre economía libidinal. Este libro era del colectivo francés Clairefontaine, que se había publicado durante la exhibición Pigs, o Cerdos, que es un acrónimo para Portugal, Italia, Grecia y España, que fue uno de los acrónimos que se utilizaron durante la crisis de Europa del 2013. Y la exhibición fue en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. La exhibición mostraba una reflexión acerca de la sociedad contemporánea a través de obras que analizan las relaciones entre los efectos de poder, el individuo y el posicionamiento del artista en su contexto. En el libro, casi milagrosamente, había encontrado la respuesta a todas las preguntas que mi familia y colegas hacían respecto al sentido de abrir un espacio como este, Proyecto Simpala, sabiendo que dentro de la triste lógica capitalista era un callejón sin salida. Estas preguntas eran variadas y siempre con un tono de preocupación e incredulidad. ¿De qué vas a vivir? ¿Por qué no cobras? ¿Cómo lo vas a mantener? ¿Para quién es? ¿De qué te sirve? ¿Por qué no lo conviertes en un negocio? ¿Qué ganas? La respuesta que estaba en este libro decía: no se nos remunera por el trabajo del amor, ni por nuestra habilidad para subsanar la fractura social que nos separa de los unos a los otros. No se nos paga por hacer que la vida cotidiana sea más agradable o simplemente posible para nosotros y para los otros. El trabajo no remunerado de los efectos estropea sin cansancio la pirámide insultante de los valores capitalistas, pero las huellas de este conflicto se borran día a día. El pequeño sobre amarillo tenía como remitente a la directora del Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM, mejor conocido como el MUCA Roma. Soy yo. La directora Mariana David, nombre que les es familiar a varios de ustedes. Bueno, yo pensé que esto era para artes, pero no de arquitectura. Pero igual,
O sea, la directora Mariana David, que nombre que les es familiar a varios de ustedes, sobre todo aquellos que fueron entre 2006 y 2007 estudiantes de artes visuales, me había enviado ese paquete como parte de las donaciones a nuestra pequeña biblioteca de arte. Me pareció algo digno de pensar detenidamente. Fue Mariana, o al menos la influencia o estigma de su trabajo con Proyecto Juárez, quien me introdujo colateralmente a los conceptos de posmiseria y pornomiseria, que habrían de quedarse como pauta en mi quehacer hasta la fecha. Entonces los invito a que busquen Proyecto Juárez y qué significa pornomiseria. En una entrevista para El Universal, en el 2010, Mariana comentaba que la violencia de género en Ciudad Juárez era solo la punta del iceberg, por lo que la imagen de estos complicados trabajos en el campo de lo sensible, para mí se convirtió en caminar a oscuras en una delgada capa de hielo. ¿Y se pudo poner algo? Bueno, la primera vez que yo conocí al colectivo Clairefontaine, habían hecho noticia por prender en llamas a una galería de arte en San Francisco en 2013. Queen's Nails, o traducido como la reina de las uñas, que anteriormente era un salón de manicura, había sufrido daños por más de $5,000 tras encender 25,000 cerillos que formaban el mapa de Estados Unidos, empotrado en la pared de la pequeña galería. Y se supone que ahí tendríamos que ver qué está pasando, ¿no? A ver si se puede, porque sí me interesa que lo vean. La imagen de la galería en llamas y un mapa consumiéndose y haciéndose cenizas, envuelto en medio de un caos, me llevó a plantear este texto y transformar ese pequeño libro, sí, en mi cerillo. Aunque mi mapa es completamente distinto, uno fragmentado, lleno de espacios vacíos, Ciudad Juárez. Juárez, como en otras ciudades del norte, sufren de urbanismo inconsciente. Navegando por internet, había encontrado un artículo homónimo de Urbánica, la firma joven de arquitectos de Chihuahua, a quienes me acerqué luego para que trabajaran el diseño de la galería. En su artículo mencionan que las desgarradoras noticias que han trascendido a nivel nacional sobre la delincuencia infantil en los barrios marginados del estado de Chihuahua no eran ajenas a la planeación urbana. O sea, recordemos que el 15 de mayo del 2015 se había dado a conocer el asesinato de Christopher Raimundo Márquez, un niño que fue asesinado a mano de otro grupo de menores en la capital. Las ciudades del norte de México han crecido de forma exponencial en las últimas 3 décadas debido a un boom inmobiliario que tiene como base el desarrollo de territorios ejidales baratos, localizados lejanos de la mancha urbana, con paquetes de viviendas sin relaciones entre sí y sobre todo sin relaciones con la ciudad. Los servicios básicos quedan lejos, las distancias al trabajo se incrementan, es necesario el uso de automóvil por el escaso y deficiente transporte de la zona. El espacio público se concibe como una serie de vacíos en el tejido urbano acondicionado, en el mejor de los casos, con alguna cancha de básquetbol y algo parecido a un kiosco posmoderno. Es en esa ciudad sin tejido donde Proyectos Impala trata de operar. La necesidad de un público interesado en el arte y los retos que implica el urbanismo inconsciente dieron la pauta y generaron nuestro modelo de intervención, una plataforma móvil que genera una red flexible de contenidos culturales que busca generar un tejido social y urbano. La respuesta de las autoridades a los impactantes crímenes y la descomposición social que suceden en las periferias de las ciudades de Chihuahua es crear controles institucionales sobre procesos sociales con la esperanza de conseguir metas o resultados sociales. Se intenta solucionar a través de pláticas, programas culturales y recreaciones, pero poco se le ha prestado atención a las implicaciones que tiene la forma espacial de la ciudad sobre sus dinámicas sociales. En otras palabras, la forma urbana y el orden social de la ciudad son elementos inseparables. Ante todo esto, ¿cómo asegurar un impacto real? ¿No? Esa era la pregunta principal y todavía tengo esa pregunta en este proyecto. Tanto la eterna sensación de que Juárez es, igual que el nombre de la novela, un pueblo chico y infierno grande, y el pesar de que nadie es profeta en su propia tierra, nos trasladó a pensar en la figura del extranjero. O sea, nosotros operamos un poco como extranjeros. Parafraseando a Benjamin, llegamos a la detención sucesiva de las imágenes del pensamiento, es decir, nos detuvimos a pensar nuestro contexto en una manera más amplia, así como el abandono del ser. En este caso pasamos de ser artista a ser ciudadano, manifestado por una interrupción y el subsiguiente movimiento para contrarrestarlo. Entonces nos detuvimos un poco, pensamos qué es lo que estaba pasando en nuestra ciudad y, bueno, les digo, o sea, yo tengo un antecedente más como artista, entonces pensamos un poco en eso, ¿no? Como
tratar de dejar de ser artistas y empezar a ser más ciudadanos, ¿no? Algo más amplio, salir un poquito de este circulito. Ese movimiento que hicimos se volvió literal porque nos trasladamos sobre 12 ruedas. Desfamiliarizarse de las discusiones del campo artístico y adentrarse al estético significa para mí llegar a un campo de acción más amplio, fuera de las discusiones infructuosas y puristas de qué es y qué no es arte, quién es artista, y darnos cuenta de que nuestro quehacer va más allá del muro. Recordemos que así como existe la estetización de la política, también podemos sufrir de la politización de la estética, pero ese es un tema aparte. Me pareció importante entrar a un desierto de incertidumbre, donde la tarea principal es la creación de públicos. Pues, mientras naturalmente todos nos preocupamos por tener un espacio de expresión y exhibición, debido a esta gran falta de espacios en la ciudad, debemos preocuparnos también en que existan públicos más allá de los nuestros, que permitan la generación de otras conversaciones. Como espacio puramente estético, el mundo del arte alberga una posible crítica a la organización general de la sociedad y de la organización del trabajo en particular, pero solo saliendo de nuestros espacios y pensar nuestro derecho a la ciudad, la crítica y el cambio se vuelve posible. Entonces, más o menos ahí les doy cuenta de qué es lo que estoy pensando con este proyecto, ¿no? Y básicamente es la creación de públicos, salir a la calle, literalmente, y pues hacer ciudad, ¿no? Hacer tejido. Una forma de hacer tejido pues es a través de esta plataforma móvil, que ahora sí me gustaría que se enseñara algo porque quiero mostrarles proyectos Impala. ¿Sí? Bueno, los que no lo conocen, Proyectos Impala ya visitó Yada, de hecho fue la primera sede. Bueno, ¿quieren ver el video? Un poquito. Sí, para que vean un poquito esta imagen que se me quedó muy, muy presente. Sí, por favor. Entonces, bueno, dura bastante, pero en lo que se ve les voy platicando. Entonces, imagínense que eres artista, pero decides quemar el espacio en donde trabajas. O sea, eso me parecía como genial, ¿no? Empezar a salir de estas dinámicas del arte en donde solamente las mismas personas van, solo se va por el ambigú, el vino gratis, etcétera, ¿no? Entonces era como cuestionamientos que yo tenía y que había tenido mucho tiempo. Sí. Y bueno, ese es el mapa de América hecho en cerillos. Para esto no pidieron permiso y no le avisaron a nadie que iban a hacer esto, o sea, ninguna autoridad. Datos interesantes, el director de esta galería, que ya no existe esa galería, no porque se quemó ni nada, ahora forma parte del equipo de trabajo de Proyectos Impala, es parte del consejo directivo. No estaba planeado tampoco, o sea, fue pura casualidad, pero así de pequeño es el mundo del arte, ¿no? O sea, nos volvemos a topar. Bueno, ya, ahí llega la policía, todos los asistentes a la exhibición están contentísimos, tomándose selfies, grabando, y la policía está muy enojada, ¿no? Los bomberos están muy enojados. Pues, si quieren pasar a la página web, ese video lo pueden encontrar ahí en… Bueno, entonces les quiero presentar un poquito más como datos técnicos y para que visualicen a los que no han conocido este proyecto, o sea, qué es Proyectos Impala. Entonces, si quieres ponerla en memoria, por favor, y ahí, la arquitectura.
El espacio tiene más o menos 2 años de gestión, pero solamente ha trabajado durante 22 días, o sea, ha tenido 22 días hábiles. O sea, significa que a veces, no sé, un fin de semana no cierro, o los traslados de sede a sede pues toman un día o 2. Entonces, hemos tenido 22 días abiertos en estos 2 meses y más o menos para hacer un punto de comparación, el Museo de Arte de Ciudad Juárez tiene, según su directora, y aquí me puede corroborar Yair, 19,000 visitas al año, ¿sí? Y por lo que sé y por lo que he visto es que tienen muchísimas actividades y muchas de esas actividades son fuera de la exhibición, o sea, a veces no tienen relación con la exhibición que está en ese momento, ¿no? Entonces hay presentaciones de libros, hay el día en el museo, hay ¿qué más hay? Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer para poder activar este tipo de espacios. ¿Por qué? Porque lamentablemente, aunque sea casi el único espacio que puede mostrar arte contemporáneo institucionalmente, la gente no va. Entonces, bueno, sus 19,000 visitas al año. Y luego está la otra galería, Juárez Contemporary, que era donde trabajaba antes. Durante todo su año tuvo 1,300 visitas, ¿no? Y lo que hacíamos ahí era nada más la exhibición y dimos 2 o 3 talleres. Entonces, en los 22 días que hemos estado activos, hemos tenido 2,300 visitas. Entonces, significa que sí existe un cambio, sí podemos abarcar más personas si nos movemos en la ciudad. Y le preguntaba a Brenda qué tipo de personas estaban en tu taller, porque 90% de las personas que visitan Proyectos Impala nunca han visitado un espacio cultural o de arte. Entonces me parecía muy importante eso porque este no es un espacio de artistas para artistas, o no está enfocado en los lenguajes que muchos artistas ya conocemos, sino que trata de ser un poco más amplio y generar ese público que está interesado en las artes. Entonces por eso nos dividimos en 2, en la biblioteca de arte especializada y en el espacio de galería o espacio exhibitivo. O sea, decir galería a veces implica una cuestión monetaria, pero pues es un poco más como fácil decir galería, espacio exhibitivo. Entonces tenemos estas dos, la dinámica pues es más o menos, cada 2 meses se va a cambiar la exhibición, ya tengo planeado los próximos 2 años de exhibición, lo cual no significa que los pueda hacer porque nos faltan muchísimos recursos. Pero entonces cada 2 meses hay una exhibición, esta es la primera, que se llama La arquitectura del sexo, es de un fotógrafo neoyorquino, pero que vive en Ciudad de México y se acaba de mudar a Colombia. Y es una serie de fotografías que se tomaron en Cali, en Colombia, en un hotel, en un motel de amor, ¿no? Que se llama Kiss Me. Entonces, como podemos ver en algunas imágenes, entra todo el mundo, entran niños, entran con los papás, entran chavos de preparatoria, los universitarios, entran policías, entran todos, ¿no? Y todos tienen un comentario al respecto, o sea, y a todos les interesa mucho este tipo de proyectos. Hay gente que también no entra al ver que está la palabra sexo dentro de la pared, ¿no? O sea, luego dicen, no quiero entrar aquí, mi religión no lo permite, mi mamá me va a regañar, o hay parejas en donde la chava le dice no veas, me ha tocado como eso, ¿no? O sea, le tapa los ojos, etcétera. Pero todo eso es muy rico porque al no tener una vinculación institucional, si bien hemos recibido fondos federales y estatales, no tenemos esa vinculación ni una agenda que cumplir. Lo único que tratamos de hacer es un experimento de ver cuánta gente podemos abarcar y a ver si de verdad se genera un cambio, ¿no? Y eso nos permite tener exhibiciones como esta, ¿no? O sea, en realidad la exhibición no tiene nada extraordinario, pero la palabra sexo de pronto puede ser un tabú en la ciudad y en cualquier otro lugar, ¿no? Espacios que hemos visitado fue aquí en Yada, el Parque Central, el Museo de Arte de Limba, la X en 2 ocasiones y el TEC de Monterrey, y ahorita estamos en CU, en Ciudad Universitaria. Sí, en Ciudad Universitaria. Entonces, la mejor respuesta que hemos tenido ha sido en los espacios universitarios. CU ha sido el espacio con más ok, bueno, ahí me escuchan, ¿no?
CEU ha sido el espacio con más visitantes, hemos tenido alrededor de 600 visitantes en solo 3 días. Pero pues vamos experimentando, o sea, por ejemplo, cuando nos invitaron al Juárez Music Fest, donde fueron 20,000 personas, nosotros pensábamos que íbamos a tener, no sé, al menos el 10%, ¿no? 2,000 personas. No, tuvimos 120. ¿Por qué? Porque nos pusieron muy escondidos, porque también la gente va a otra cosa. Entonces, es lo que estamos tratando como de ir tentando, ¿no? O sea, en dónde funciona, en dónde no. Parque Central igual fue lo mismo. Como nos pusieron en la entrada, pues la gente iba al parque a ver a la jirafa, ¿no? Directamente. Entonces, no iban a cambiar su curso ni su camino, aunque estuviera este espacio que es gratis y que, bueno, o sea, entonces vamos a ir un poquito experimentando. Tal vez si nos hubieran puesto dentro del parque, ya hubiéramos sido parte de ese entorno, ¿no? Pero estábamos apenas en la entrada. Bueno, como le decía a Tomás, ahorita estamos en Ciudad Universitaria y yo tengo que abrir, entonces me tengo que ir porque hago 1 hora de camino. Entonces quería, o sea, no, y es la verdad, o sea, yo estoy tratando de abarcar la mayor gente posible en CU y ellos tienen sus horas de salida y de entrada, entonces a las 12 salen, a las 2, a las 4, así. Entonces les pido disculpas a los demás en la mesa porque me tengo que ir. Sí me gustaría mucho escucharlos a todos, pero si tienen preguntas al respecto, pues este sería el momento, porque si no, no llego a CU para la hora de salida de ellos, ¿no? Luz, por favor. ¿Sí? No, la figura es como más una onda conceptual o posicionamiento. La posición del extranjero significa salirse de uno mismo. O sea, entonces, salirse de uno mismo, en realidad yo me refiero al campo del arte local, o sea, salirse de ese campo y uno se vuelve extranjero. Entonces, las ventajas de ser extranjero es que, como dice, uno no es profeta en su propia tierra, al menos ya podemos generar un poco más de conversaciones, ¿no? O sea, porque ya no estamos con esta idea de solamente, no sé, llegar a este público, que también es un público interesante y con el que tratamos de trabajar, porque, bueno, aparte de la exhibición, hacemos talleres y los talleres que hacemos, pues, esos sí están un poquito más enfocados a la comunidad artística local. ¿Por qué? Porque decidimos no exhibir a ningún artista local en el proyecto. Hay una falta de espacios muy, muy grande en la ciudad. Y como decía en el texto, todos naturalmente buscamos ese espacio, ¿no? Como artistas buscamos el espacio. Pero les negamos este espacio aquí porque necesitamos hacer otras conversaciones. O sea, por eso tenemos gente de fuera. Sin embargo, no se nos niega, no negamos la comunidad, ni negamos una colectividad con los artistas locales. Por eso hacemos estos acercamientos diferentes, ¿no? O sea, no todo se resume en una exhibición. Por eso hacemos talleres, hacemos conversaciones con los artistas, tratamos de traerlos, etcétera, ¿no? Por eso la figura del extranjero. No es que nos separemos de Juárez ni nada, o sea, pero eso. Oye, Alex, ¿cómo yo tengo otra pregunta? Sí. ¿Cómo concretas o defines los lugares donde no está el proyecto sin paga? Ajá. La segunda es sobre la generación de públicos que estamos hablando. Esto es, ¿cómo puedes medir o cómo puedes valorar un impacto con una generación de públicos o sea, una visita no determina generación? No, yo sé. ¿Cómo continúa eso? ¿O cómo lo implementan? Ok, en lo primero, las sedes en realidad son arbitrarias, ¿no? O sea, es un proyecto y es una experimentación, entonces estamos, como te decía, estamos viendo qué funciona y qué no funciona. Esta es la primera exhibición, entonces yo creo que los espacios cerrados, bueno, es que hay varios factores. Tienen que ser espacios cerrados y tienen que ser con estacionamiento privado. Primero, ¿dónde cabemos? Porque es un camión de 45 pies, entonces, ¿dónde cabemos? Es como muy importante. Y lo otro es que como no tengo placas, soy ilegal, no me puedo estacionar, por ejemplo, yo quería, por ejemplo, en la primera fase y ciclo de esto, quería estacionarme en Bazar del Mono, pero estacionarme ahí implica que yo vaya a Parques y Jardines y a Tránsito.
Por eso todavía no lo puedo hacer, porque en realidad el equipo de trabajo de esto, no hay equipo de trabajo. Tengo una junta de asesores, que son 4 personas: Alfa Escobedo, Kerry Doyle, que es la directora del Rubin, Francis Salis, un artista, y Julio César, que es un artista y que era el director de esta galería, ¿no?, que se quemó. Pero en realidad ellos lo único para lo que sirven es para... Bueno, no lo voy a decir así, es que se escucha feo. Ellos no sirven para operar el espacio, sirven para otras cosas, pero para operarlo no. Operarlo significa estar en el espacio, estar ahí atendiendo a las personas, abrir, cerrar, montar, todo lo que implica como esta parte ejecutiva del proyecto. Ellos no sirven para eso, o sea, ellos no se ponen ahí a ayudarme a colgar las cosas. Ellos sirven más como, no sé, me ayudan a bajar recursos, me ayudan a traer gente, me ayudan a pedir libros a espacios donde a mí no me pelan. Entonces, bueno, les digo, mira, tengo en mi consejo directivo a Francis Salis, aquí están los libros. Es mucho más fácil, ¿no? Entonces, ellos tienen otras funciones. Entonces, como es un equipo tan reducido y que en realidad los que operan, nada más soy yo el que opera, de pronto se vuelve muy complicada la gestión y se me sale de las manos, ¿no? O sea, entonces, Bazar del Mono decidí que no, porque en este momento no podía hacer el trámite de sacar las placas, ir a tránsito, hablar con Parques y Jardines. Entonces, es poquito a poquito, ¿no? O sea, a veces la gente tiene comentarios de, ¿por qué no visitas la colonia? Es por eso, ¿no? O sea, no porque no quiera, es porque va a llegar problemas, ¿no? Y la autoridad de pronto no entiende este tipo de proyectos. Entonces, es arbitrario cómo escoger los espacios, ¿no? Pero tratamos de seguir esas pautas de espacio cerrado, que quepamos, y pues bueno, ahí. Y lo otro del seguimiento del impacto, pues sí es muy difícil. O sea, como decía también, yo me siento que estoy caminando con un cerillito, porque muchas de las cosas que están pasando no es la primera vez que sucede, ¿no? O sea, he trabajado haciendo exhibiciones en museos, en espacios, pero nunca he trabajado independientemente. Entonces, la primera vez, pues uno va aprendiendo sobre la marcha. ¿Cómo medir un impacto? Bueno, podemos medir cuantitativamente, que eso sí es muy, muy fácil en un espacio tan reducido, pero cualitativamente, pues todavía estoy viendo cómo hacerlo, ¿no? Entonces, dejamos los comentarios, los libros de comentarios abiertos, entonces empezamos a analizar, me gusta, no me gusta, qué bueno que lo hacen, qué bueno que no lo hacen. Hay gente que regresa, hay gente que no regresa, hay gente que sigue el espacio. Entonces, por ejemplo, nos ha tocado personas que, no sé, nos ven aquí en Yada y luego nos preguntan, oye, ¿dónde vas a estar? Bueno, estoy en el TEC de Monterrey, y van al TEC de Monterrey a llevar a otras personas. O sea, la medición del impacto es muy, muy complicada en cuestiones cualitativas, pero yo creo que eso también va a tomar muchísimo tiempo. O sea, no va a salir una respuesta ahorita en las 2 semanas que llevamos abiertos. Y en realidad yo estoy apostando más a que esta generación de público se note en varios años, o sea, no ahorita. Y en realidad pienso que el público que pudiera generar este proyecto no va a ser un público para mí, sino para las siguientes generaciones, ¿no? Porque ya saben que arte contemporáneo no es una farsa. Arte contemporáneo puede ser una fotografía de un motel. O sea, a lo mejor ese impacto no se va a notar aquí inmediatamente, pero sí se puede notar para las generaciones siguientes, que son para los estudiantes de teoría y crítica del arte, o para cualquier gestor que esté haciendo este tipo de lenguajes, que esté usando estos lenguajes. Porque sí, o sea, los lugares que más visitan, pues, es el MUREF, pero el lenguaje del MUREF es otro. Entonces, me interesa mucho eso, ¿no? O sea, en realidad no creo que pueda medir el impacto cualitativo, pero al menos lo estoy tratando de hacer, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí, no sé. Yo creo que hasta el miércoles, porque me falta nada más una sede, que es el Universidad Tecnológica, y de ahí ya terminamos. ¿Por qué? También porque es un trabajo no remunerado, y yo tengo que trabajar en otras cosas para poder mantener ese proyecto. Entonces, después de la Universidad Tecnológica cerramos y me pongo a trabajar en una exhibición de Limba. Pero pues así funcionan las cosas. Es como un poco extraño porque estás todo el día metido ahí sin luz, sin internet, sin nada,
y no puedes trabajar en otras cosas que te generen un ingreso para poder mantenerlo. Entonces tienes que salir de ahí y llegas a las 8 o 9 de la noche a tu casa a contestar correos y a aplicar a becas y bueno, es como un círculo vicioso. Entonces por eso me parecía muy interesante esto de las economías libidinales, porque las ganancias que se tienen en estos proyectos son diferentes a las económicas, ¿no? A las capitalistas. Dinero, no se gana dinero, pero se ganan otro tipo de cosas y yo creo que se gana público y no me lo estoy ganando yo, se lo está ganando otras personas, ¿no? Entonces, hasta el miércoles y luego Universidad Tecnológica, quién sabe, porque están poniendo carpeta asfáltica, me dijeron, entonces no sé si puedo entrar, es lo que me dijeron. O la no planeación de la ciudad, entonces luego el traslado de la gente para los lugares, etcétera, etcétera. Y con el siguiente comentario me voy a morder la lengua porque es una de las cosas que a mí no me gusta que la gente haga cuando va a mi biblioteca, sin embargo te quiero compartir que o sea, la gente siempre que llega ahí a mi espacio llega con ideas, ¿no? O sea, como si uno no pensara en cómo puede o cuál es la mejor forma de intervenir. Sin embargo, te paso el tip que a mí lo que me funcionó, a lo que yo me resistí en un principio, y sin embargo que me funcionó bastante como para poder medir el impacto cualitativo, es que luego que está en las artes o que está en las humanidades no tiene conocimiento de la metodología, sobre todo. Sí, o sea, estamos completamente, no sabemos de metodología. Entonces, lo que hice pues fue, lo que hicimos en el grupo fue como abrirnos un poco y hacernos acompañar de otras personas y trabajamos a través del trueque comunitario. Esto es, nosotras íbamos a otros espacios a trabajar y otras personas venían con nosotros, y uno de estos trueques nos llevó a tener personas de servicio social de distintas universidades, sobre todo, tristemente la UACJ no nos funcionó mucho, pero la UPN sí, por ejemplo. Entonces ellos tienen toda esta cuestión de la licenciatura en intervención educativa, y ellos nos enseñaron mucho a cómo medir el impacto, cómo hacer la metodología, incluso cómo generar públicos, ¿no? Que es otro punto ahorita que me parece muy relevante, porque es eso, las personas que hacemos arte o que trabajamos no estamos pensando en generar público, ¿no? Y después nos quejamos que salimos de las licenciaturas, de las maestrías, de los posgrados y que no tenemos trabajo, ¿no? Entonces yo creo que pues a lo mejor los de la LIE, la verdad es que nos ayudaron mucho con la metodología, nos ayudaron a hacer diagnósticos, nos enseñaron a hacer diagnósticos, incluso todo eso después te sirve como para bajar recursos y vender el proyecto. Y pues ese era el comentario. Bueno, Alejandro Luperca se le otorga el reconocimiento por su participación en el primer encuentro de Reimaginando la Ciudad desde el Borde con la conferencia Proyectos Impala. ¿Sí?